del islamismo radical a la izquierda antisemita. Tiene mucho sentido el vínculo, pues recordemos que el inicio del odio hacia los judíos se inicia en Persia, que hoy es el país de Irán, cuando en el imperio del rey Asuero, también conocido como Jerjes, Amán, que era un funcionario del imperio, prepara todo para un genocidio, el genocidio del pueblo judío, que en aquel entonces estaba en exilio. Al final, todo le sale muy mal y se revierten las cosas. La historia se ha repetido en diferentes etapas. Esta historia de odio hacia los judíos, cada siglo se va repitiendo. Y no es casualidad que previo a un conflicto mundial resurja el odio hacia los judíos. ¿Sí? En el siglo pasado, siglo XX, no fue la excepción, pues en la antesala de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente un Estado antisemita, el Estado alemán, el que ocasiona la guerra y lleva a cabo su plan genocida. Es muy preocupante lo que pasa desde el 7 de octubre del 2023 en Israel, porque no es solo el pueblo judío el que está en peligro, sino todas las libertades que ha logrado en Occidente, ya que estas libertades han nacido inspiradas en la Torá. ¿Se han dado cuenta que los países cuya base espiritual es la Biblia tienen estados libres y democráticos, mientras que los estados islámicos, cuya base espiritual es el Corán, viven oprimidos en pleno siglo XXI? Como bien lo dice el texto del Zohar, cada línea espiritual encuentra su afinidad y se unen. Rusia se une ahora a Irán, alianza apoyada por los estados que restringen la libertad, como Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Curiosamente, estados en contra de Israel y Estados Unidos. ¿Es casualidad que los habitantes de estos países emigren al país considerado enemigo, al país norteamericano donde sí se puede salir adelante? ¿Cómo es que la izquierda apoya a los palestinos? Realmente podemos decir que o son muy ingenuos o realmente conscientemente están en contra de Israel. ¿No se dan cuenta que a Hamás no le interesan los palestinos, sino que es contra Israel el problema? Por más ayuda humanitaria que llegue a Palestina, toda será invertida en túneles y armas para acabar con Israel. Si están en contra de Israel, el trasfondo es todo lo que éste representa para el mundo. Por ejemplo, en el racionalismo de Maimónides se encuentra la base de la filosofía de Occidente, esa filosofía de las ideas ilustradas, ¿sí?, que inspiraron las ideas de libertad, de justicia y de fraternidad. Pero eso lo vamos a abordar en otra ocasión. La izquierda, la izquierda en el mundo está apoyando a un grupo terrorista que asesina homosexuales, oprime a las mujeres y usa a los niños como escudo de guerra. La verdad no nos extraña, pues todos los estados opresores que ha generado la izquierda han hecho lo mismo. Por ejemplo, los Castro en Cuba. Qué pobre pueblo cubano. Toda su vida prefiriendo morir en el mar que quedarse en esa isla.
Stalin, Joseph Stalin, en la URSS, después de que se apodera de esa gran revolución que llevan a cabo los bolcheviques y la convierte en una dictadura. Todas estas dictaduras que restringieron la libertad y la democracia siguen aún vigentes y están impulsadas por el islamismo radical, porque están muy vinculados con los estados islámicos, estados opresores. Esos principios republicanos, demócratas, liberales, que representa Estados Unidos e Israel en sí, todo Occidente, son los que están en peligro. En esta parte, que se refleja el conflicto en esta parte pequeña del mundo, porque no es otra cosa que la expansión del islamismo en todas sus variedades, la cual es alarmante. En las últimas décadas la expansión del islamismo es alarmante. Está presente en muchos países de América. Jamás está en toda Europa. Eso es lo que están impulsando los que pregonan Palestina libre. Sí, hace poco que venía de mi trabajo, iba pasando por la plaza principal de mi ciudad y encontré en la parte en el vitropiso de esa plaza, algunas consignas donde decía muerte al colonialismo. Qué paradoja. O sea, pues digo que son muy ingenuos o realmente lo están haciendo de manera consciente. Muerte al colonialismo. Palestina libre. Palestina vencerá. Boicot a las empresas que están apoyando al genocidio de los palestinos. No voy a decir esas empresas, pero ya se las pueden imaginar. Son 3 empresas muy grandes, son transnacionales. Quiero pensar que no conocen, que no saben cuál es el trasfondo de esta problemática y que por eso hay tanta ingenuidad y la ingenuidad los lleva a realizar este tipo de acciones. La ignorancia nos puede llevar a ser muy ingenuos y muy atrevidos, así como los jóvenes en el 68 que estaban directamente influenciados por Fidel Castro y querían llevar a cabo una revolución igual que la de Cuba acá. Así de ingenuos. No se estaban dando cuenta que realmente estaban siendo marionetas de toda esa ideología. Pagamos muy caro toda esa etapa, la pagamos muy caro. Entonces, reinciden estas tendencias constantes, a lo largo del tiempo, se vuelven a presentar. Pero siempre en el trasfondo está el antisemitismo, porque el antisemitismo es ese movimiento ideológico, político, de rechazo, de odio a todo lo que huela a judío, porque realmente son los judíos los que han impulsado este mundo. ¿Sí? Hay muchos aspectos que realmente no puedo entender. Por ejemplo, Carlos Marx, que es el autor de la ideología comunista, odiaba a los judíos. Por ejemplo, siendo judío, odiaba a los judíos, era antisemita. Es el que habla de la burguesía como clase social que poco a poco va abriendo camino, ¿sí? Esos comerciantes y usureros que poco a poco se fueron adueñando de los medios de producción. Pero es que no les quedó otra cosa porque estaba prohibido desarrollar ciertas actividades económicas para ellos y lo único que les queda es el comercio y la usura.
Pero como todo lo que tocan los judíos se convierte en oro, empezaron a prosperar. ¿Por qué? Porque tienen una base espiritual importantísima que se llama Torah. Igual entonces en Alemania también, ese era uno de los argumentos de Hitler para ir contra ellos. Es que son los dueños de los medios de producción. En Alemania no es posible que nos desplacen en ese sentido. Pues sí, porque tienen una base espiritual que los impulsa. El estudio sistemático y consciente de la Torá, para ellos es muy importante estar alfabetizados porque eso les garantiza la posibilidad de estudiar los textos sagrados. Entonces, podríamos decir que cada vez, fíjense bien, cada vez que inicia un conflicto de niveles globales, como lo es una guerra mundial, ¿sí? Previamente está el antisemitismo. Así lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Y se está volviendo a repetir la historia, porque hay falta de conocimiento. Hay falta de conocimiento. Fue precisamente en la antesala de la Segunda Guerra Mundial cuando se agudiza el antisemitismo que desemboca en este conflicto global. Ahora nos encontramos en una situación muy similar. La historia se repite. Precisamente antes, estamos en el preludio de lo que se llama la Tercera Guerra Mundial. Y la presión contra Israel, el odio contra Israel, por lo que supuestamente está haciendo en Gaza, que tiene todo un contexto y toda una explicación, pero los medios de comunicación tienen bastante responsabilidad en todo lo que se percibe. Es precisamente esa es la antesala del conflicto global. Es muy serio lo que está sucediendo. Y la humanidad entera, el mundo, está defendiendo a los que están en contra de la vida, de la libertad y de la democracia, porque no conocen. Hay falta de conocimiento, histórico principalmente. ¿Es tan importante el conocimiento de la historia en las escuelas? Entonces, con este episodio yo te invito a reflexionar. Yo te invito a reflexionar sobre todos estos puntos, de todo lo que está ahorita implícito en el conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a elaborar otro episodio explicando el origen del problema para que te des cuenta de que realmente nos han engañado durante mucho tiempo. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego. Shalom.